Pues para nosotros es un placer que estén con nosotros, que nos acompañen en este evento, que hace parte de una programación que hace mucho tiempo el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle y ahora Facultad de Educación ha venido haciendo y que se llama la Semana Maestra. O sea, la Semana del Maestro, porque el Día del Maestro fue el domingo. Como ustedes no saben por qué es el Día del Maestro el 15 de mayo, nadie sabe, ni Laurita sabe. Les voy a decir por qué es el Día del Maestro. Es el Día del Maestro porque el 15 de mayo nació Juan Bautista Lasalle. Y Juan Bautista Lasalle fue uno de los insignes maestros, pero del catolicismo. Entonces nosotros, como yo no soy tan catolicismo, entonces nosotros también celebramos el Día del Maestro con nuestros pedagogos laicos, como fue Jacobo Rousseau, Juan Henry Pestalozzi y María Montessori, que pues, para nosotros son representativos del Día del Maestro también. Pero de todas maneras, Lasalle fue muy importante, de todas maneras fue muy importante, y en ese sentido se celebra el Día del Maestro, y en la Facultad de Educación celebra la Semana Maestra en homenaje a los maestros y a las maestras. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio muy importante con representantes de las escuelas normales en Colombia, y pues, seguramente saben, y Ricardo sabe, Laurita sabe, Beatriz sabe, que las normales en Colombia cumplieron 2 años de nacimiento, 200 años de nacimiento. Fueron creadas en 1821 por Francisco de Paula Santander, pero no solamente fueron creadas por Santander, sino que fueron creadas también por toda la cultura que había en ese momento. Y una parte de la cultura es la importancia que tuvo en su momento el manual de Joseph Lancaster, que se llama Manual de Enseñanza Mutua. Cumplimos 200 años y las normales vienen desde ese siglo XIX tan importante, que yo creo que para mí, el periodo más importante de las normales fue desde 1821 hasta 1870. Y quisiera recordar en ese periodo a 2 maestros de la normal. Quería recordar a Sebastián Mora Verdeo, que fue un personaje que alguna vez se puede meter en Google y encuentran quién fue Sebastián Mora Verdeo. Sebastián Mora Verdeo fue el primer rector de una normal en Colombia. Y eso hay que celebrar. Sebastián Mora Verdeo. Sebastián Mora Verdeo fue un curita, un franciscano, que era independentista, luchaba a favor de la independencia, entonces lo metieron a la cárcel. Y lo deportaron a Cádiz. Y cuando lo deportaron a Cádiz y lo metieron a la cárcel 20 años. Y en los 20 años estudió pedagogía. Y se estudió los manuales que habían en España en ese momento. Yo no sé cómo, la gente no sabe cómo, él como diablo fue a estudiar los manuales. En todo caso estudió los manuales. Además, había varios presos con él, uno francés y aprendió francés. Había otro preso italiano, aprendió italiano. Había otro preso, aprendió latín y estudió los manuales. Y ese fue el primer rector de la normal. Eso hay que conocerlo, muy importante conocerlo, porque fue, como lo llamaba Simón Rodríguez, un loco, al curita Sebastián Mora Verdeo. Bueno, luego viene otro gran rector de la normal, el segundo gran director de la normal, que se llama José María Mora. Triana, José María Triana. José María Triana, yo creo una de las cosas más hermosas de José María Triana, fuera de
dirigir la normal, etcétera, etcétera, luchar, fue tener un hijo que se llama Jerónimo Triana. Y Jerónimo Triana fue el mejor botánico del siglo XIX en Colombia. Y se carteaba con todos los botánicos de Europa. Entonces lo invitaron a que abandonara la Nueva Granada y se fuera para Europa, y se fue para Europa Jerónimo Triana. Era pintor, botánico, naturalista, científico, y daba clases en la normal de su papá. Entonces había unas cosas maravillosas en las normales. Bueno, todo esto para sencillamente celebrar la importancia que tuvieron las normales desde el siglo XIX, mucho más importantes, mucho más trayectorias que las facultades de educación, que apenas se vinieron a crear en 1934. O sea que cuando se creaban las facultades de educación, las normales tenían 100 años, eso siempre está claro. Entonces hoy pues celebramos los 200 años de nacimiento de las normales, celebramos también a partir de la Semana Maestra la importancia de los maestros de las normales, de las maestras de las normales. Y aquí tenemos un conversatorio muy bello con unas mujeres muy queridas y con Ricardo, que también es muy querido, que vamos a conversar acerca de las normales. Vamos a conversar acerca de la situación actual, de su futuro, de cómo la ven, de sus transformaciones, etcétera, etcétera. Pero sin excusa, quisiera, pues yo preparé, como me lo ha enseñado el profesor Javier Fallá, que hoy nos acompaña, el decano de la Facultad de Educación, Javier Fallá, nos acompaña el vicedecano de la Facultad de Educación, David Benítez, también, y como Javier Fallá me enseñó que debía, cuando me inaugure algo, es leer algo que ya he escrito. Voy a leer una cosa que he escrito, que son una página no más. Se llama De las heterotopías. Dice así: la utopía es un lugar sin lugar. Cuando uno dice la utopía, es un lugar sin lugar. Y la heterotopía es un lugar especial, singular, un lugar aparte, otra parte, lugar de los impartes. Son lugares, regiones del espacio en donde habitan personas distintas y donde vemos otras conductas que no son las de todos. Ojo con esto. Algo hace que estos lugares no sean como los demás. El ascensor, la fiesta y el carnaval son lugares de heterotopía. El patio de la normal, la casa normalista, el ambiente de la normal, son cada uno y todos lugares de heterotopía. La heterotopía no es solo un lugar, es existencia, vivencia, percepción y experiencia. La heterotopía no tiene tiempo, existe en todos los tiempos, no tiene presente, vive los tiempos, es un río que nunca está quieto, parece inmóvil y eterno como la normal, que ama estar cerca del río, de la montaña, del valle, de la selva y del mar. La normal busca la heterotopía porque lo es desde que nació como lugar de heterotopía. Heterotopía es poder estar en la normal de Roldanillo. Es el lugar rural, urbano, del siglo XIX, del siglo XXI, lugar de la ciencia y del arte. Uno cree que el Museo Rayo queda allí y que el maestro Rayo estudió en la normal. En ese lugar se celebra el Día de la Poesía y ese día son las mujeres las poetas. Ellas, las poetas, son de la normal, son la normal, viven en el lugar normalista. A 2 pasos de la normal de Roldanillo queda la normal de Zarzal. Una normal que está muy cerca y muy lejos de la de Roldanillo, cerca a 2 pasos y lejos en el tiempo y el espacio, está en el siglo XXI, y la de Roldanillo es feliz en el siglo XIX, y a pocos kilómetros está la normal de Caicedonia, una normal del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XIX. La normal de Sopetrán nos transporta a la fiesta del sol, a la tutela de las montañas, a los valles del río, y muy cerca está la normal de San Jerónimo, el santo, el pensador, el escritor. Sopetrán, ese nombre que suena en otra cultura muy distinta a la española. Y qué decir de la normal de San Pedro Alejandrino, que nada nos dice del santo, sino del otro, no tan santo, de Bolívar, que literalmente fue a morir a la normal, su lugar de origen, porque Bolívar es el primer americano que pensó la normal como heterotopía. Muy cerca de donde escribo está la normal Farallones, la normal de Santiago de Cali,
la normal de Buenaventura, y cerca y lejos del corazón del valle están las demás normales. Dos nombres que no son nada, la normal, el Parayón y la Buenaventura. Nadie se imagina que lo que se nombra en esas dos normales es el mar. La normal es heterotopía y lo fue desde el origen. Heterotopía son los tiempos de las normales, sus espacios, esos grandes lugares, esos grandes patios de arboleda, jardines, de estancias donde nacen las acacias. Desde lejos, llegando al pueblo, se divisa no la iglesia, sino la normal. Llegando, vemos su casa colonial, los techos coloniales, el edificio antiguo. Se sabe que estamos en una normal cuando sentimos su tiempo y vivimos la percepción de su espacio. Inequívocamente, la normal te transporta a otro lugar, es el lugar de la heterotopía y de la pedagogía, que es también heterotopía. La normal fue desde que nació la casa de la pedagogía como heterotopía. Tenemos muy bellas las normales, que debemos de quererlas porque son los lugares más importantes de la cultura colombiana y están muy cerca del pueblo, de lo popular y del arte popular. Bueno, con estas palabras introductorias quisiera entonces abrir ya una conversación muy bella con nuestros amigos y amigas queridas sobre las escuelas normales. A mi lado derecho está Beatriz Ramírez, que viene de la normal de Rodanillo, que son mis palabras para la normal de Rodanillo, que amo profundamente, y que viene representando el señor rector de la normal de Rodanillo. A mi lado izquierdo está Laurita Pineda, pues que la conozco desde toda la vida, que estudiamos juntos, pensamos, trabajamos en la normal de Santiago de Cali mucho tiempo después del seminario. Y más a la izquierda, y siempre a la izquierda, Ricardo Heredia, el rector de la normal de Santiago de Cali. A todos ellos, bienvenidos, gracias por estar aquí, por conversar, por nombrar la normal, por nombrarla. Yo creo que con eso nombremos la normal. Bueno, el conversatorio es muy sencillo. Quisiera preguntarles a todos, hacerles una pregunta inicial y luego le haré otra pregunta. Bueno, en estos 200 años de la escuela normales, de todo lo que ha pasado, ustedes que tienen tantos años en la normal, ustedes, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que, cómo ven, avisoran el futuro de la normal? Diría yo, desde ese pasado tan enriquecido que hemos tenido de las normales, ¿y cómo ven la perspectiva? Y me adelanto, la perspectiva después del 1236, que es, ojalá pudiéramos tocarlo aquí esta tarde, que a mi modo de ver es un decreto muy problemático y que casi es un obstáculo para el desarrollo de la normal. Pero no me adelanto, quisiera entonces darle la palabra a Beatriz, a Laurita y luego a Ricardo sobre qué perspectiva ven en la normal desde ese pasado tan enriquecido que hemos tenido. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Quiseno. La verdad que es muy rico estar acá con ustedes. La invitación que hacen a las escuelas normales para que piensen en perspectiva desde lo que hemos sido, desde el saber que hemos construido a través del tiempo, pero también desde los nuevos encargos que según los decretos y las reglamentaciones pues nos exigen a estas escuelas normales. Entonces pues muchas gracias. Yo tengo la fortuna de haber nacido en la escuela normal de Rodanillo, o sea, estudié desde el preescolar, toda la vida estudié en la escuela, me gradué de 11, luego estudié en el programa de formación complementaria y ahora soy maestra de la escuela. Entonces, esa trayectoria que he tenido desde que estaba en preescolar y esa posibilidad de estar viviendo los cambios que durante ese espacio de tiempo por los cuales ha pasado pues la normal, eso es demasiado bonito y muy enriquecedor. Entonces he sido digamos partícipe de todos los acontecimientos que de una u otra manera han marcado la historia de las escuelas normales. Y también he sido testigo de todo el saber pedagógico que las escuelas normales han construido en los diferentes espacios. Entonces, si nos vamos atrás, las escuelas normales
siempre tuvieron el encargo de ser escuelas normales que formaran maestros para la ruralidad. Eso era como un encargo que estaba por allá desde 1934 y que con todas las transformaciones que ha tenido la política educativa, pues se fue como cambiando ese encargo, y entonces ahora con el nuevo decreto pues vuelven y nos dicen: venga, ustedes son encargadas de formar maestros que atiendan esos contextos de ruralidad. Entonces, digamos que esa trayectoria que ha tenido la escuela ha permitido construir unos saberes que son las que posicionan a las escuelas normales hoy frente a otras facultades de educación. Nuestros egresados gozan de digamos que un reconocimiento por el simple hecho de ser egresados de una escuela normal. Entonces, a cualquier lugar donde se dirigen, donde están estudiando, pero donde están también trabajando, pues gozan de un buen nombre por ser normalistas. Entonces, eso no es gratis, eso es porque se ha llevado unos procesos y se ha vivido en ese ambiente de formación continua, de reflexión permanente de ese hacer, y eso yo creo que es algo que posibilita que nosotros nos estemos pensando todo el tiempo y estemos mejorando esos procesos. Ahora con el 1236, digamos que tenemos unos retos muy grandes y es, además de formar maestros que atiendan contextos de preescolar, básica, primaria, es formar directivos docentes rurales. Entonces, si bien es cierto, nos dan el encargo, pero nunca nos han dicho cómo hacerlo, o sea, cómo formar docentes que se encarguen de atender esos territorios. Y digamos que desde la experiencia cada una de las escuelas normales, como ha podido desde lo que pueden hacer, pues lo han hecho todo el tiempo. Entonces hay prácticas en las escuelas normales rurales, o sea, hay prácticas rurales en las cuales los maestros en formación, digamos que desarrollan unas habilidades y unas competencias para atender esos contextos, pero si bien es cierto, cuando nuestros egresados salen de las escuelas normales, pues llegan a ejercer la docencia en esos contextos y pues tienen vacíos, se chocan con una realidad que no están como, digamos, acostumbrados a ella. Entonces, pienso que ahorita que tenemos este espacio, todas las escuelas normales están pensando en hacer ajustes a ese currículo. Todas las escuelas normales estamos pensando cómo dinamizar, cómo trabajar la formación de maestros para la ruralidad, pero además cómo atender la práctica y la investigación desde los primeros años, porque la formación de maestros pues no es solamente en el programa de formación complementaria, sino que es un proceso que empieza desde el preescolar. Entonces, atender a esos encargos que nos dan implica que pensemos y reflexionemos de manera profunda. Y entonces ahí es donde uno dice, necesitamos el acompañamiento de otras instituciones. Por la Universidad del Valle, en este espacio que nos abre, pues es como, venga, que nosotros contamos con ustedes, los queremos y los reconocemos y validamos como todo el saber construido, y me parece pues un ejercicio muy bonito, pero tenemos muchos retos, y yo creo que para formar maestros que se desenvuelvan en esos contextos rurales de manera exitosa, hay que trabajar fuertemente el componente de la investigación. Entonces, formar maestros que investiguen para que transformen las realidades donde tienen que llegar, pero formar maestros que sepan leer esos contextos, es decir, que maestros que lleguen a ese contexto y no lleguen en paracaídas, sino que entiendan al otro, entiendan la cultura, entiendan las cosmovisiones, entiendan las diferentes situaciones que se viven en esos contextos, y eso se logra cuando podamos desarrollar en los estudiantes esas habilidades de lectura de contextos. Pienso que el trabajo ahora que trabajamos, que venimos de una pandemia, en esta pandemia que digamos que nos afectó directamente en muchos aspectos, entonces llegamos a una escuela, volvimos a la escuela,
a querer ser la misma escuela de antes de la pandemia, y eso yo pienso que es un error en el caso de nuestras escuelas normales, que pensemos que no pasó nada y entonces sigamos con lo mismo de siempre. Entonces la parte emocional nunca ha sido atendida, entonces llegamos y encontramos estudiantes que han perdido sus familias, que perdieron sus padres, sus familiares, pero que también vivieron un infierno en sus casas, porque ahí salieron todos los demonios en esa pandemia. Entonces digamos que no estábamos preparados para asumir, para volver, para recoger, para hacer un acompañamiento a esos estudiantes que han llegado de un proceso de esa pandemia. Entonces pienso que hay que trabajar fuertemente en esa parte del componente socioemocional, no solamente de nuestros estudiantes, sino de nosotros los maestros, pero también de los padres de familia. Entonces, cómo desde la escuela normal se posiciona en un espacio donde trabaje con el otro. O sea, las escuelas normales ahorita tenemos como digamos que el encargo de ser la garante de la educación a nivel regional en donde nos encontremos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante que nosotros hagamos esos acompañamientos a todas las instituciones educativas y a todas las rectores de otras escuelas que probablemente están siguiendo en una normalidad que no debería ser. Y entonces esa formación de maestros que tengan ese sentido de querer estar en esos territorios, de quererlos transformar, de querer asumir ese encargo que es formar maestros para la ruralidad, pero que tengan la posibilidad de quererse quedar en esos territorios y no buscar cualquier traslado para salir adelante. Entonces pienso que hay que unir esfuerzos por eso, porque la escuela normal siga siendo esa formadora de maestros, pero pensando en el otro, pensando en la posibilidad de hacer unos procesos que permitan enriquecer cada uno de los maestros en formación y su ejercicio en esos territorios. Muchas gracias, Beatriz. Laurita, ¿cómo ves las normales? ¿Para dónde van? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo la sientes? Tú que tienes tanta experiencia en esa escuela normal, ¿qué nos dices a nosotros hoy? Con la invitación, estoy asumiendo la representación del rector de la Normal Superior Santiago de Cali. Y antes de dar pues como paso a intentar acercarme a esa gran pregunta tan compleja, quiero contarles como algunas cositas que me gusta que sepan, ¿cierto? Lo primero que quiero compartirles es que yo soy maestra, orgullosamente maestra, me siento absolutamente feliz siendo maestra. Y lo más maravilloso que me ha pasado es tener la oportunidad de aportar a la formación de nuevas generaciones de maestros. Y soy una convencida absoluta de que el maestro puede hacer la diferencia. Y que esa diferencia la hace el maestro abriendo caminos para que esos niños, esas niñas y esos jóvenes puedan reconocerse, valorarse, tener en cuenta sus posibilidades en el a pesar de. Pienso que el maestro, su primera razón de ser es llenar de esperanza la vida de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Entonces me gusta contar eso, me siento muy feliz de ser maestra. Soy maestra normalista, yo egresé de una normal privada de la ciudad de Medellín, ya hoy no existe, yo soy antioqueña, pero vivo absolutamente agradecida con el Valle del Cauca, con Cali, es un departamento, una ciudad a la que amo, respeto, valoro, vivo, trabajo por ella y trabajo por ella desde mi lugar de trabajo, desde mi función de maestra. Y así como les dije que soy maestra por formación, entonces también he querido formarme, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues, soy licenciada, tengo una maestría, hice un doctorado, bueno, eso no importa, yo no le doy tanta importancia a eso, sino para hacer notar de que si es importante la vocación, también es importante la formación, porque la formación nos permite abrir los caminos a otras concepciones, a formas de pensar distintos que nos iluminan para atrevernos a hacer propuestas pedagógicas en el aula diferente a las que tradicionalmente hemos vivido.
Por lo general siempre tendemos a enseñar como aprendimos, tendemos a evaluar como fuimos evaluados, y nuestros discursos educativos siempre están abocando por unas prácticas distintas, diferenciales, a tono con los desarrollos de las teorías, de los conceptos, de todo este movimientos teóricos conceptuales, pero se quedan en eso. Nuestras prácticas siguen siendo exactamente iguales, y allí está como mi primera preocupación. La compañera Beatriz decía algo muy especial, y era como la pandemia, que nadie se la esperaba, que nadie la imaginaba, nos coge de un momento a otro con la urgencia manifiesta de pensarnos una escuela a otra escuela, de pensarnos una enseñanza a otra, de pensarnos un aprendizaje otro, y muy seguramente eso nos generó confusión, nos generó tensiones, incertidumbres, miedos, y cada uno de nosotros logramos salir adelante de ello desde nuestras posibilidades, porque nos atrevimos a pensar e inventar nuevas posibilidades. Lamentablemente, y lo coloco así, lamentablemente, salimos de ella, y lo coloco entre comillas, salimos de ella y regresamos nuevamente a la presencialidad, pero la escuela siguió siendo igual, la escuela no cambió. La escuela permanece entonces atrapada en el tiempo, permanece siempre atrapada en el ayer, pensando unas prácticas, unos contenidos, unas experiencias distantes del hoy, ancladas en el pasado, y por eso uno de los retos que yo planteo es que necesitamos repensarnos el sentido y la función de la escuela en el momento de hoy, en el tiempo de hoy. Yo lo llamo pensar, significar y resignificar la escuela. Dejar de verla como el edificio estático, prisionero, quieto, inmutable, y empezarlo a ver con movimiento, empezarlo a ver con transformaciones, empezarlo a ver también en sus propias problemáticas y en sus propias incertidumbres. Poderla mirar la escuela como un espacio para crecer con otro, para construir con otro, para crecer con otro. Y eso implica entonces pensar una estructura y una organización de la escuela distinta a la que tenemos hoy. Y ese es como un llamado que necesitamos hacerlo al interior de las instituciones educativas, y muy particularmente de las escuelas normales. Las escuelas normales tienen una doble naturaleza. Por un lado, son instituciones educativas que ofertan el nivel de educación preescolar, grado transición, hasta el grado 11. Pero asimismo, son escuelas normales que ofertan un programa de formación complementaria. Programa de formación complementaria que forma maestros para el ejercicio de la docencia en los niveles de preescolar y de básica primaria. Allí está la doble naturaleza. Pero tienen un propósito en común, un único propósito, llamaría yo, sin ser extremista, y es agenciar la formación y el desarrollo humano integral de las nuevas generaciones de colombianos, posibilitar escenarios de formación donde aprendamos eso, crecer con otro, construir con otro, aprender con otro. Allí está el reto más importante que tiene en este momento la escuela. Hacíamos referencia al decreto 1236, y muy posiblemente es lo más problemático que pueda aparecer, pero también es bueno mirar qué hay en el fondo de ese decreto valioso, ¿cierto? Cómo inferir dentro de toda esa complejidad que está allí lo valioso. Y creo que una de las cosas que rescato es que es un llamado a la articulación curricular entre grados y niveles. Lamentablemente, los procesos de reestructuración que hemos vivido en las escuelas normales desde el año de 1996, cuando aparece el decreto 3012, que se habla de la primera reestructuración del siglo pasado, esa fue la reestructuración del siglo pasado, nos convoca a pensarnos una escuela normal, que se piense la formación más allá de la transmisión, más allá de la
instrumentalización del saber más allá de prácticas cansadas, detenidas, rutinizadas, para pensarnos unas prácticas de formación y unas prácticas pedagógicas pensadas, reflexionadas, cuestionadas, aventureras, ¿sí? Atreverse, ¿cierto? Y en el decreto uno encuentra eso, un llamado a que nos pensemos que como institución solo somos una, que el programa de formación complementaria no es un apéndice, no es un agregado a lo que tradicionalmente se ha venido mirando, porque dado los mismos procesos de reestructuración, las visitas de pares académicas solamente se centran en el programa de formación complementaria y desconocen la existencia de los otros niveles educativos. El decreto nos está planteando ese ejercicio, a pensarnos como una institución articulada, una institución con coherencia, una institución coherente que se piensa el problema de la formación, porque es que el problema de la formación no se resuelve. Cada generación nos convoca a nuevos problemas de formación, las necesidades de formación del maestro de hoy no son las mismas necesidades de formación del maestro de ayer. Los niños y las niñas de hoy no son los mismos de hace 5 años, es más, no son los mismos de hace 2 años antes de la pandemia, son totalmente distintos. Sin embargo, la escuela sigue enfrascada en su inmovilidad, es una roca inmóvil. Eso no lo hacen, estoy absolutamente convencida de que eso no lo hacen ni los decretos, ni las leyes, ni las resoluciones. Eso lo hacen las voces de los actores, las voces autorizadas. Y las voces autorizadas somos los maestros, los que vivimos la escuela, los que padecemos la escuela, los que nos gozamos la escuela, los que nos emproblemamos con la escuela. Es poder escuchar la voz de las voces autorizadas, las voces de los actores, las voces de los actores donde están los directivos docentes, los docentes y los estudiantes. Y yo aquí me hago también una reflexión y con la venia de mi compañero Ricardo, que es el rector, no quiero que vaya a pensar en sentido que es hacia él, no, pienso que los directivos docentes deben asumirse como formadores. Y ese es uno de los retos que también se le plantean a la escuela hoy. La escuela, todos somos sujetos pedagógicos, obviamente que cada uno desde su lugar tiene unas funciones que les son particulares, que las tienen allí, pero eso no significa que existan estatus y que significan situaciones no dialogantes para agenciar la formación. La formación no, los únicos responsables de la formación no somos los maestros, somos todos los sujetos pedagógicos y esos otros actores que están en la comunidad que también son responsables de la formación. Y esos otros actores convocamos al padre de familia. Es hora que la institución educativa nos pensemos la relación que debe existir entre escuela y maestro. Dejar de pensar que la presencia del maestro, del padre de familia en la escuela es un problema, para pensarlo como en un aliado que conjuntamente nos estemos trabajando. Entonces, el cambio de la escuela, una función de una escuela en el mundo de hoy es uno de los retos. Uno de esos segundos retos es la de formación ciudadanos íntegros, ciudadanos con pensamiento crítico, autónomos, creativos, que desarrollen esas competencias para que puedan actuar dentro de sus comunidades de forma propositiva. La criticidad es algo que necesitamos trabajar en nuestros estudiantes, en todas las instituciones educativas, a nivel de los maestros, en todo sentido. Ser crítico no significa ser desobediente, ¿cierto? Yo no estoy, aquí no quiero hablar ni de desobediencia ni de obediencias. Estoy hablando del protagonismo de las voces que se argumentan, de las voces que se fundamentan, de las voces que encuentran en el diálogo el camino de poder encontrar respuestas a problemas que son comunes. Y necesitamos que la escuela se encargue de eso. Y en ese orden de ideas, las mismas leyes y los mismos decretos autorizan, pero la escuela está más preocupada por cumplir que por entender lo que nos está diciendo.
los gobiernos escolares, por ejemplo, la elección del personero de la institución, gran oportunidad para que nuestros estudiantes empiecen a ejercer liderazgo, empiecen a defender derechos y deberes, empiecen a respetar los límites de sus autonomías. Sin embargo, las elecciones de los personeros terminan en una actividad que se inician en un día y terminan en el mismo día, simplemente porque estamos cumpliendo por lo que la ley está estableciendo. Que los consejos académicos se piensen las funciones. Los consejos académicos no son única y exclusivamente para firmar las actas de las promociones de los estudiantes o para resolver las situaciones de convivencia que se presentan al interior de la organización y particularmente que tiene que ver con los estudiantes. Los consejos académicos son para pensarse en el problema de la formación del ciudadano que hace parte de la institución, de su estudiante, del niño, de la niña, del joven, de esas posibilidades que tiene ese estudiante para instalarse en el mundo. Allí está el otro reto, ¿cierto? Pensarnos esa formación ciudadana. Hay un tercer reto que yo también quiero compartir, y es la urgencia manifiesta de pensarnos en qué se enseña en la escuela, qué se enseña. Y lamentablemente el que se enseña en la escuela siempre está centrado en lo que llamamos los currículos oficiales, en lo que están diciendo los lineamientos curriculares, los estándares curriculares, los DDA. No estoy en contra de nada de eso y no voy a hacer una discusión sobre eso, pero eso no es lo único que se enseña en la escuela o que merece ser enseñado en la escuela. La escuela necesita abrirse a una lectura detenida de las realidades sociales en las cuales vivimos, en esas realidades particulares en las que están instalados nuestros estudiantes, y no solamente ellos, nosotros como maestros también estamos instalados en realidades distintas, diferentes, y que el hecho de que sean de esa forma no significa que sean buenas y malas, sencillamente son distintas y son diferentes. Y eso solamente se logra en la medida que nos pensemos unas prácticas de enseñanza donde escuchemos, reconozcamos el saber de nuestros estudiantes, sus intereses, sus expectativas, sus angustias, donde leer el contexto, leer ese mundo de la sociedad, esas realidades sociales, nos planteemos preguntas, ¿cierto? A mí, por ejemplo, y se lo digo mucho a mis estudiantes cuando estoy en el programa o cuando estoy en mis otros espacios de maestro, les pregunto, ¿y qué hace la escuela? ¿Qué estamos haciendo como maestros para la formación ética de nuestros estudiantes, para agenciar valores en nuestros estudiantes? Las redes sociales, yo hablo de pedagogizar las redes sociales, ¿cierto? Y tendríamos que pensarnos el problema de la formación desde las redes sociales. Como vemos en la escuela, como el Face, como el WhatsApp, todo esto que utilizan nuestros estudiantes son medios para que ellos se atropellen, son medios para que ellos se falten al respeto, son medios para que se atropellen en sus humanidades. Y como desde la escuela nos hacen ni los que vemos ni los que oímos, ¿cierto? No se trata de señalar, no estoy hablando de señalamientos, estoy hablando de leer lo que las realidades sociales nos están mostrando como problemático. Y ahí está el reto que tenemos como escuelas normales para pensarnos un maestro, como rezan las misiones institucionales, formar maestros investigadores, ¿sí? Investigadores que proponen prácticas pedagógicas alternativas, innovadoras, de cara a los tiempos. Pero eso, para poderlo lograr, internamente también tendríamos que hacerlo. Otro de los elementos y de esa perspectiva es educación con un enfoque diferencial y de diversidad cultural. En un lenguaje común hablamos de escuelas incluyentes, pero no somos escuelas incluyentes, somos escuelas excluyentes, porque las voces de los otros no son escuchadas, las voces de los otros no son importantes, las voces de los otros se silencian porque al no estar en la misma línea de los discursos que en ese momento se imponen, pues empiezan a ser problemáticas, ¿cierto?
El respeto a la diversidad implica reconocer el derecho de pensar de una manera distinta, el derecho que tenemos de proponer, de hacer visible nuestro pensamiento y el derecho que tienen los estudiantes a que se les reconozca sus cosmovisiones, sus formas de ser, de pensar y de existir. Y para terminar esta primera acotación, hablamos también, el reto es tener unos espacios de aprendizaje gratificantes, unos espacios de aprendizaje en los cuales se sienta feliz el aprender, se sienta feliz el enseñar, y el aula de clase no es el único lugar para lograrlo. El profesor Quiseno hablaba ahora del patio de recreo. Qué maravilla, no hay un mejor lugar para aprender y enseñar que el patio de recreo. Y nosotros como maestros sabemos que cuando el orden, esa estructura rígida de los horarios, de la puerta cerrada, de los 60 minutos, suena el timbre de manera eventual con una señal de que se acabó la clase, se revienta la escuela, ¿cierto? Es un júbilo y gritan y salen al patio y es el lugar para encontrarme con el otro, ¿cierto? Es el lugar para construir con el otro. Entonces los patios de recreo, al igual que la cafetería, al igual que la biblioteca, al igual que el corrillo que se hace en la puerta al entrar o al salir, son espacios para aprender y para crecer. Muchísimas gracias. Qué bien, gracias. En el patio se aprende más que en la clase, en la cafetería, en el jardín, se aprende más que en las clases. Pero bueno, para eso y para que nos plantee sus puntos de vista, está aquí el señor rector de la Normal Santiago de Cali, Ricardo. Farallones, porque la Santiago es Laurita, perdón, Ricardo, de la Normal Farallones. Tiene la palabra. Aprecio mucho el espacio, soy producto de la Normal Santiago de Cali, ahí me formé en mi bachillerato, con un aspecto un poco más gratificante también que mi crecimiento personal, profesional, más bien personal, en la Normal Santiago de Cali, con aciertos, desaciertos. Se aprende más, digo yo también, del error, del mismo acierto. Y desde el punto de vista profesional y laboral, en la Normal Farallones, porque fui docente del área en el nivel de primaria, en secundaria, en lenguaje, programa de formación durante casi 2 décadas. Ahora en mi calidad de rector, pues se amplía un panorama también desde el punto de vista financiero, administrativo, directivo, que de pronto hace falta más en los procesos formativos de las escuelas normales. Es muy complejo empezar, o sea, como que uno dice por dónde empezar toda esa reflexión que suscita cada vez más, o sea, cada vez que se hable de un proceso formativo, de cómo las instituciones están pensando en la educación hacia el futuro, dice por dónde arrancar, ¿sí? Cómo vincular efectivamente un componente que me parece supremamente necesario, y es cuál es el lugar hoy del maestro, ¿sí? ¿Cuál es el lugar del maestro? ¿Qué pensamos nosotros los que se están formando como maestros? ¿Cuáles son las opciones de posibilidad que tiene el maestro hoy? No solo desde el punto de vista utópico, ¿no? En el marco de esa utopía o esas heterotopías de cuál es el lugar del maestro, sino exactamente cuál es la realidad del maestro. Las opciones que tienen los maestros hoy, o las personas mejor, de hacerse maestros, de ir a una normal, de ir a una licenciatura, sobre qué bases se están dando. Entonces, un primer elemento es pensarnos cuál es el lugar del maestro, cuál es su dignificación como maestros, y yo lo he planteado desde una posibilidad real de cómo el conocimiento se vuelve una opción y cómo el maestro se tiene que ver como un intelectual, ¿sí? Y cuando nosotros nos vemos como intelectuales y que nos gusta el conocimiento y nos genera fascinación, nos genera deseo del saber, conocer, para poder multiplicar o para poder, no sé, transformar el mundo, ahí es donde empieza un primer paso, dignifiquemos el rol, dignifiquemos la labor que estamos haciendo. Alrededor de esa dignificación pues se tiene que empezar a pensar también cuál es el etos que las normales están postulando o están construyendo, porque ahí yo tengo una mirada con cierta escepticidad.
bueno, soy escéptico en ciertos aspectos, o al menos trato de poner un espejo de autocrítica y decir, sí, son 200 años en donde ya se han hecho cualquier cantidad de cosas, se han planteado cualquier cantidad de reformas, de políticas, etcétera, etcétera, pero ¿qué está pasando hoy en día con las normales? ¿Cómo se están asumiendo desde esos retos, desde ese etos académico, desde ese etos de educación superior? Porque lo superior se está quedando únicamente en ese nombre, ¿sí? Eso de los superiores, escuelas normales superiores, se está quedando en el nombre. Entonces no estamos asumiendo una posición de autonomía, no estamos asumiendo una posición de cuál es el lugar de esa institución para hablar de manera simétrica, de manera fuerte y contundente con nuestro hermano, la universidad. Sí, porque de pronto a veces asumimos es que venga, la universidad, ¿cómo me asesora? ¿Cómo me acompaña? ¿Cómo me asiste? Y ahí es donde tenemos que empezar también a cambiar un poquitico el paradigma de cómo se está asumiendo esa autonomía. Porque efectivamente, siendo escéptico, esta tradición de formación que indudablemente las normales han tenido unos procesos muy, como lo dice el nombre, ¿no? Muy de normatizar, muy de, venga, aquí está la estructura, si esto es lo que se plantea como sociedad, pues desarrolle esa línea, ¿sí? Como que no rompa, no se vaya, no se desvíe el camino, y eso también hay que empezar a pensar, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de la normal en ese proceso de transformación? Yo creo que también, ahí lo mencionaba Beatriz en un momento, alrededor de que hoy en día se están planteando retos para las escuelas normales, se están planteando retos y se están viabilizando cosas alrededor de, estamos formando para la ruralidad. Fíjense que ya incluso hay unas cosas que el Ministerio está haciendo de que están postulando unos centros de liderazgo e innovación para la educación rural. Entonces uno dice, ¿estamos enfatizando en la división ruralidad-urbanidad? ¿O estamos empezando a pensar un mundo globalizado, un mundo que dialogue con todas las culturas, que pueda pensarse no en esa división rural, no rural, campo, ciudad, sino bueno, hasta dónde vamos a volver el mundo productivo? ¿Dónde va a estar todo este tema de la construcción de la ciudadanía? Ahí es donde empieza un poco el debate sobre qué estamos haciendo nosotros como sector, como educación, cuál es el impacto de la educación en esos procesos de desarrollo social, de desarrollo ciudadano, porque yo creo que desde los retos que tenemos como instituciones educativas, uno de esos aspectos que me parece supremamente importante y que creo que se han descuidado de manera significativa, no solamente para las escuelas normales, sino para todas las instituciones educativas del país. La Ley General de Educación fue emitida en 1994, producto de una reforma social, cultural, que dio como resultado una constitución, una nueva mirada de Estado, ¿sí? A partir de ese proceso político, quizá también económico, se empezaron toda unos procesos de transformación en las políticas, en las estructuras, ¿sí? Entonces viene la Ley General de Educación, y desde ese momento, sin decir que bueno, es la solución, porque ya llevamos, creo que ya vamos para los 30 años, ¿sí? De la Ley General de Educación. Y esa Ley General de Educación, en todas sus posibilidades, que allí están explícitas desde hace casi 3 décadas, las instituciones educativas no han apropiado esa autonomía, no han apropiado lo que da como posibilidad esa ley. Entonces vemos hoy que las instituciones educativas que tuvieron todo ese marco de acción y todo ese espacio, digamos, de posibilidad para transformar el país desde ese tiempo, no se asumió, porque bajo la perspectiva de que no conocemos, de que venga, asístame, de que deme acompañamiento, cómo hago para hacer esto, cómo hago para hacer lo otro, y siempre bajo esa perspectiva un poco, no sé cómo llamarla, sumisa, sí, sometida, bueno, en fin, obediente, que no ha permitido otras posibilidades, que ahora estamos intentando hacer cosas un poco innovadoras, si se puede decir, en las Normal Farallones, con posibilidades de transformar y de mirar de otra forma, o mirar para otro lado, ¿sí? En relación al currículo, en relación a las formas en que se organizan, en relación a cómo nos estamos pensando una institución que tiene que dialogar de manera simétrica y de manera más cercana con la educación superior. Ahí hay un punto importante. Entonces, cuando decía que las instituciones educativas, no solo las instituciones educativas han dejado de asumir esa autonomía, sino las escuelas normales, estamos diciendo hasta qué punto la formación ha permitido eso que decía Laura hace un momento, de formar el ciudadano, ¿sí? Primero porque no conocemos, fíjense, lo que ha pasado durante casi 200 años
en temas políticos. Y esta, no sé si, bueno, yo porque estoy aquí en la izquierda, de pronto me identifico con ese lugar, esta posibilidad que tenemos hoy, luego de muchos años de pensarse la sociedad, de pensarse el país, hoy se ve un poco con mayor optimismo que lo que ha sido, no sé, 20 años atrás, ¿sí? Entonces hoy se ve con optimismo hacia dónde va a apostarle el país, que no pudo hacerse durante tantos años. El doctorado que hice lo hice en Argentina. En Argentina, cuando hablábamos, mi doctorado en estudios sociales, justamente de América Latina, cuando hablábamos de todos estos problemas de orden latinoamericano, Colombia ha sido el único país de América Latina que no ha vivido las experiencias de gobierno de izquierda. No ha vivido esas experiencias, no ha vivido procesos contundentes como lo han vivido Argentina, como lo ha vivido Chile, como lo han vivido otros países de las dictaduras. O sea, Colombia ha estado a medias tintas en muchas cosas, o sea, en muchos componentes sociales, económicos, políticos, a medias tintas, y no ha sido posibilidad, digamos, de transformar eso. Cuando pensamos en que la educación, que es el reto no solo de las normales, por eso yo coincido con lo que dice Laura, de la doble responsabilidad. Si bien las instituciones educativas en general tienen que formar un ciudadano para ese momento cuando egresen, un ciudadano que tiene que conocer sus derechos, sus responsabilidades, ¿sí? Ese ciudadano, la normal duplica esa responsabilidad, porque no solamente tiene que formar a ese ciudadano que va a formarse en 11 años, sino que ese ciudadano que se va a formar en 11, 12, 13 años va a formar al otro que va a venir 12, 13 años hacia adelante. Entonces fíjense el reto, la dimensión tan importante que tenemos las escuelas normales, y eso no se ha dimensionado como se debería hacer. Entonces cuando yo digo, vamos a tratar de que el proceso de educación permita que la sociedad, son tres ejes fundamentales que he tratado de plantear en varias de las discusiones que hemos hecho, cuando en la educación, o en todas las instituciones de educación, formen para que la persona, para que el sujeto, el individuo, conozca y sepa cómo funciona la sociedad, cómo funciona. Entonces, matemática, lenguaje, sociales, educación física, todo tiene que apostarle a saber cómo ese ciudadano conoce el funcionamiento de la sociedad. Porque si no conoce el derecho de petición, si no conoce cómo razona para X o para Y petición o para, no sé, el pago, el presupuesto, lo que sea, si no conoce cómo funciona la sociedad, no va a ser posible que ejerza sus derechos, sus responsabilidades. Uno. Lo segundo, claro, y cumpla, exactamente, porque lo estamos viendo. O sea, la educación está, yo creo que, si no estoy errado pues en datos, pero yo creo que el 100% de los colombianos ha pasado por una primaria, o ha pasado por una educación secundaria, y todavía vemos personas que no tramitan el pare, que no paran en el semáforo en rojo, que no hace la fila, que tiene que ganarse. Entonces la malicia indígena la malicia indígena, el vivo, el avispado, el no se deje, nos está ganando. Entonces cuando digo el segundo eje tiene que ver con, si por un lado debo conocer el funcionamiento de la sociedad, por el otro lado debo conocer la historia que me ha permitido llegar al lugar en donde estoy. Entonces ahí le entra en juego toda esta formación desde la historia de la pedagogía, historia de la sociedad, historia de los modelos económicos, la historia de qué es lo que nos ha llevado a estar hoy donde está, con todos los errores y con todos los aciertos, pero estamos hoy a partir de una tradición o de una historia. Y un tercer eje que me parece súper importante en ese proceso formativo tiene que ver con cuál es el rol, cuál es el papel que estamos jugando nosotros como miembros de la sociedad, qué importancia tiene mi decisión de ser maestro, mi decisión de ser médico, mi decisión de ser taxista, mi decisión de ser ebanista. Y allí es donde va el foco de lo que estamos haciendo nosotros en la formación de esos maestros. Ese maestro que estamos formando de manera inicial, porque es que lo que necesitamos ver es que las normales tienen que ser una especie de camino obligado, debería ser, esa es una visión que tengo también, debería ser un camino obligado para la profesionalización del futuro maestro. Por eso es que estamos, y yo creo que aquí no sé si quepa el lugar para decirlo, la Normal Farallones está estableciendo un diálogo con la Universidad del Valle, justamente para poder empezar a establecer ese vínculo simétrico alrededor de cómo los normalistas superiores son reconocidos en sus saberes y en sus conocimientos a partir del plan de estudios de los programas de curso con las licenciaturas de la Universidad del Valle. Pero también, y lo hemos dicho desde otro lugar, hemos dicho, si estamos en ese diálogo simétrico, no que es que la universidad es el hermano mayor, porque también hay que decirlo, en la Normal Farallones, yo creo que también está el mismo caso en la Normal Santiago de Cali, la planta docente que tenemos en la Normal Farallones es envidiable, porque tenemos un porcentaje, yo creo que el 80-90% de los docentes del programa de formación tienen doctorados, otros tienen estudios de doctorados, ¿sí?
Entonces, la planta docente es muy cualificada en las escuelas normales. Ahí es donde entra un poco la reivindicación que tenemos que dar, no solo del maestro, sino de la institución normal superior, y es que cumplimos una función asesora ante la Secretaría de Educación. Pero muchas escuelas normales le dicen a la Secretaría de Educación: venga, acompáñame, dígame cómo hacer esto. Cuando somos las normales las que tenemos que, al menos en educación inicial, en procesos de educación inicial, asesorar a las secretarías de educación para que desarrollen políticas, para que direccionen el proceso de manera mucho más ambiciosa. Entonces, no solamente pensar en cómo las normales reconocían la universidad, sino cómo la universidad también es reconocida en la normal, por lo menos en ese diálogo que estamos estableciendo. Si los futuros licenciados en educación infantil, los futuros licenciados en física, o los futuros licenciados en deporte, ¿cómo pueden, además de su título de licenciados, eso ya es ampliando el perfil laboral, porque es que es importante también decirlo, no solamente la reivindicación se da en términos de academia, sino de posibilidades del mundo y del mercado? Ahí es una cuestión supremamente compleja. Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de reconocer también en ese convenio, en ese diálogo, cómo los procesos formativos de la universidad permiten llegar a obtener el título de normalista superior, además del título de licenciado, son aspectos que estamos tramitando desde el punto de vista como operativo. Ahora, bueno, estábamos en esos retos, como es complejo, porque son tantas cosas y a veces como que se sienta uno en la palabra, uno quiere decir tantas cosas, nada más de lo que estamos conversando hoy acá. ¿Cómo estamos pensando la formación para hemos denominado a todo el proceso institucional en la Farallones una escuela para habitar y transformar el mundo? Todo el plan de desarrollo de la escuela normal está pensándose en que la escuela debe permitir la formación de ese ciudadano, que es un ciudadano que tiene que entrar en un mundo muy complejo, muy congestionado, muy problematizado en términos ambientales, en términos políticos, en términos económicos, ¿sí? Y además de ese proceso de habitar ese mundo, las escuelas normales forman al maestro que debe llegar a: vean, tengo este contexto, tengo este saber, esta es mi experiencia, pero tengo que transformar una vida, tengo que transformar un entorno, tengo que transformar un colectivo. Entonces ahí es donde entra en juego. En la escuela Farallones estamos en ese trámite de orden curricular, de orden académico, porque sí es importante que este proceso no sea como lo planteó el 4790. 4790 le hizo un daño enorme a un proceso de articulación que, si bien no podemos decir las condiciones que plantea el 4790 no son las que necesitamos para desarrollar con pertinencia social y con coherencia académica un proceso formativo, no podemos decir que sea malo esa cuestión, pero también le hizo un daño en que solo se fijó en el programa de formación, ¿sí? En la normal intentamos con la pandemia, y lamentablemente eso puede ser visto como vertiginoso, como jue madre, vino el rector, y como yo llegué en el 2019 a la normal, luego de 20 años, bueno, casi muchos años como profe, salí a otra institución como rector y vuelvo como rector luego de 4 años a la normal, y llego con una apuesta que está, digamos, pensándose el proceso de las escuelas normales desde ese lugar de lo superior, desde ese lugar de la reivindicación del maestro, desde ese lugar, y nos cae la pandemia pocos meses después, ¿sí? Además de eso viene ese mismo año el decreto 1236 que nos da 2 años para reorganizarnos, y hacemos toda esta cuestión. Entonces pues, se puede ver como que, madre, son muchas cosas. Entonces vino este señor que, además de era compañero de nosotros, ahora viene con esto y viene a cambiar esto, viene a cambiar esto, viene a cambiar esto, viene a cambiar esto, ¿sí? Entonces toda esa sensación o percepción de vertiginosidad justamente se está viendo en que hay un anquilosamiento, hay una, digamos, una especie como de fosilización de muchas prácticas, de muchos paradigmas, de muchas resistencias, ¿sí? Porque hay muchas personas en la normal Farallones, una década en donde el direccionamiento académico, en donde la perspectiva, digamos, de investigación, donde las perspectivas de orden superior fueron descuidadas. Entonces empezaron a llegar otro tipo de perfiles, otro tipo de docentes, otro tipo de dinámicas que no conocen, digamos, la historia, que no conocen el funcionamiento de una escuela normal, no conocen su dimensión, y eso ha hecho mucho daño. Lo decía Laura ahora, los directivos docentes, y digamos que uno puede decir, necesitamos ser también formadores, necesitamos, o sea, no limitarnos a que ese directivo que es simplemente administrador, que simplemente trata de manejar un recurso, en el mejor de los casos de manera eficiente, no conoce sobre procesos pedagógicos, no puede hacer
no puede hacer un acompañamiento pedagógico a sus compañeros. O sea, no pensarnos en esa lógica vertical del jefe y el subordinado, sino del líder pedagógico. Venga, ¿usted cómo está desarrollando el proceso de evaluación? Desde hace cualquier cantidad de tiempos fue, yo creo que el 0230, si no lo conocen, el 1860 planteó unas cuestiones en evaluación, pero después emitió el 0230 y ese 0230 hablaba de la evaluación, entonces hablaba, o sea, el espíritu de ese decreto, o sea, es muy bello, ¿no? O sea, se intenta que la evaluación se vuelva formativa, que permita alcanzar los objetivos o los aprendizajes, pero tenía la cuestión esa del 95% de aprobación. Y entonces esas cuestiones se radicalizaron y empieza a surgir así como en el ambiente la promoción automática y cómo se hizo acá, y luego viene el decreto 1290 que da otra perspectiva de autonomía, pero continúa con el espíritu. Y de hecho lo dice en un apartado del documento que tuvo que emitirse después por parte del Ministerio, orientaciones para implementar el decreto. Porque cuando llegó el decreto solamente, los colegios dijeron, uy, ahora sí no nos van a decir que es que el 5% de reprobación nada más, ahora sí podemos reprobar, hijo de madre, eso se aumentaron las tasas de reprobación de una manera muy amplia. Entonces tuvo que el Ministerio venir y decir, no, venga, no es, así no es, directiva creo que 29, luego el documento 11, para decir la evaluación no es así. La evaluación, la promoción, todos esos criterios se tienen que repensar. En la normal con la pandemia presentamos un sistema de evaluación que estaba pensado de una manera ambiciosa y de una manera progresista, en donde el plan de estudios estaba estructurado en una forma de créditos. Entonces los estudiantes no reprobaban como tradicionalmente lo hacen, es que el que repruebe 1, 2 o 3 pierde el año, ¿cierto? Por 1, 2, entonces estamos en la perspectiva de que competencia adquirida, competencia que no tiene por qué ser repetida, tal como pasa en la universidad. Yo tengo unos cursos, si ese curso lo reprobé, no lo acredité, pues yo puedo tener la posibilidad de verlo en otro momento o desarrollar un proceso que me limite. Nosotros no lo podríamos hacer porque esas son las limitantes que tenemos como instituciones educativas. Y si un estudiante reprueba un curso, pues ¿cómo hacer para formalizarlo en el siguiente semestre o en el siguiente año? Eso limita, sin embargo le apostamos por eso. Y presentamos una estrategia de promoción que hizo que muchos estudiantes, pues también es un proceso como revolucionario, entonces 60-40 le llamamos, y eso quedó como en el tufillo, es que el 60-40, pero la fundamentación del 60-40 es un estudiante que tiene el 100% de créditos matriculados pasará al siguiente grado si aprueba por lo menos el 60% de los créditos aprobados. Y eso implicaba que había asignaturas o núcleos temáticos en la normal que tenían 4 horas, eso representaba 4 créditos, que tenían 3 horas, eso representaba 3 créditos, o que tenían 1, etcétera, etcétera. Conforme a cómo pasa en la universidad, tratando de pensar en esa lógica. Todavía había posibilidad de que el estudiante pudiera reprobar 2 cursos de 6 horas, por ejemplo, o 3 cursos de 4 horas. O sea, había posibilidades de decir, no es que solamente son 3, sino que es 1, 2, pero hubo casos extremos, claramente. No la mayoría, pero estudiantes que reprobaron 6, 7 asignaturas. ¿Sí? Entonces, claro, pero son asignaturas que tenían que ver con esos cursos de arte, de ética, de religión. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza otro debate sobre cuál es la importancia de las áreas en el desarrollo global de la institución. Pero la idea es que esos estudiantes que reprobaron el 40% no se quedaban allí, sino que tenían que volver a verlo. O sea, no es que se les regalara ese curso, sino que tenían que verlo en el siguiente semestre o los siguientes 2 semestres. Eso administrativamente nos causó complejidad, sí, complejidad, porque cuando hicimos este ejercicio, pues implica formalización de la oferta, programación de los cursos, eso limita, porque la Secretaría no mira esto, o las entidades territoriales no lo miran administrativamente como lo puede ver la universidad. Y ahí es donde estamos empezando a discutir. Uno de los componentes que nos permitiría, y es lo que vamos a plantear que lo decía ahorita la Secretaría de Educación, que venía de la Secretaría de Educación, lo que implicó el decreto 1236 alrededor de las relaciones técnicas, y eso lo estamos discutiendo nuevamente, porque esas relaciones técnicas se podían ver en que si si la normal tiene derecho a 1.7 maestros, implicaba que por cada grupo yo tengo derecho a esto, X cantidad de grupos. Eso implicaba entenderlo como aumentar las horas del plan de estudios o disminuir las horas de asignación de los docentes, ¿cierto? Pero como la limitante de las entidades territoriales es, usted no le puede dar menos de las 22 horas de asignación a los profesores, usted no puede hacer esto, esas limitantes hacen que piense uno de una manera más sensible y más amable. Pero las posibilidades que tiene ese artículo, y es lo que vamos a discutir,
en términos de que el profesor pueda hacer apoyo pedagógico, pueda hacer investigación, pueda hacer extensión, son enormes. Entonces, ahí es donde estamos un poco en la medida de los retos que tenemos como escuelas normales, ¿sí? Resignificar, de decir, bueno, es que son docentes de aula, pero ahí ese docente de aula tiene unos procesos de acompañamiento y hemos planteado algunas ideas para poderlo poner en funcionamiento en las escuelas normales, como la distribución de los semestres, porque ya hicimos eso también en la media, semestralizamos la media, reubicamos, redenominamos los cursos, porque esa es otra limitante. Desde el 94 se habla de 23, en el artículo 23 se habla de 9 de las áreas fundamentales. Entonces el ministerio nombra en función de esas 9 supuestas áreas obligatorias fundamentales, cuando en el mismo artículo no se habla de que esas son 9 áreas, así que son conjuntos de áreas, o sea que hay más de 9 áreas del conocimiento y de la formación. Entonces no deberían solamente nombrar para ciencias sociales, historia, geografía o humanidades, lengua castellana, sino que deberían de nombrar para las áreas del conocimiento. Entonces nosotros planteamos la denominación de los cursos en la normal como, por ejemplo, saber y discurso pedagógico en 10º y en 11, pensamiento y lectura crítica, o debates, escritura de ensayo, donde el perfil del docente no se limita al profesor X o al profesor Y del área tal o cual, sino que se permite otro tipo de diálogos entre saberes. En fin, bueno, como para ir cerrando, desde el punto de vista de las normales sí tenemos como reto la necesidad de posicionarnos desde ese ethos o autoridad académica, ¿sí? De que nuestro rol como asesor o que nuestro rol como miembro de un contexto académico de orden superior sea reconocido, y ese es el diálogo que estamos empezando a establecer también con la universidad, porque la disposición está para que hacia el futuro podamos empezar a tramitar, si bien el decreto 1236 contribuyó en algo a poder decir, bueno, esto tenemos derecho a esto, a esto, a esto, a esto, no es la respuesta que necesitan las escuelas normales. Y ahí es donde con Araceli de Tesanos se está dialogando alrededor de la necesidad de que se replanteen las cuestiones en ese sentido y se pueda formular una ley para las escuelas normales que le den o que le especifiquen su naturaleza, que se piensen en cómo se va a financiar, en cómo se va a distribuir la planta de docentes, en cómo se van a desarrollar los perfiles, y eso nos falta mucho camino por hacer. Pero son este tipo de eventos, son este tipo de espacios donde podemos poner en conocimiento todo el contexto de las escuelas normales, todo el funcionamiento de las escuelas normales, todas las proyecciones de las escuelas normales, donde se va a empezar a instalar en las agendas públicas, en las agendas políticas, la necesidad de hacer esos cambios sustanciales en términos de la política. Muchas gracias. A ti, Ricardo. Estas nuevas relaciones que se tejen ahora y que debemos de aprovechar, ¿qué le proponen al señor decano que está aquí, al señor vicedecano, al vicedecano de investigaciones? ¿Qué le proponen? ¿Cómo trabajamos? Bueno, ¿cuál es el pensamiento de ustedes sobre eso? Como ya con esta intervenciones cortas terminamos, yo quiero decir una cosa que surge de Ricardo. Yo creo que debemos de pensar muy seriamente que la normal y la escuela en particular puede salvar el mundo. O sea, puede salvar el mundo. O sea, la educación tiene que salvar el mundo. Tiene. Esa debe ser su misión. Si no, se la perdemos. Bueno, tiene la palabra entonces Laurita, luego vas tú, Betty, y luego Ricardo. Pensar cuáles han sido los aportes que las escuelas normales han hecho a la educación, yo lo centraría como en 3 elementos puntuales. Primero, un aporte al saber pedagógico. Las escuelas normales tenemos un saber, y es un saber que lo hemos venido configurando a la luz de los desarrollos que ha tenido, los desarrollos teóricos de la educación, de la pedagogía, de la didáctica, pero a la luz también de una reflexión detenida de lo que hacemos en la escuela normal, de lo que hacemos en relación con la enseñanza, el aprendizaje, la relación pedagógica y la relación con la comunidad. Ese saber pedagógico que no ha sido estático, sino un saber pedagógico que ha fluido, un saber pedagógico que no podemos desconocer, que de alguna manera los marcos normativos lo instalan, lo inspiran, pero que esas voces autorizadas han logrado interpretarlo y darle lugar en el contexto.
Creo que allí hay un aporte maravilloso. El otro aporte, ahorita hablaban de ruralidad, y yo pienso sobre todo, primero, de que estamos hablando hoy de ruralidad, ¿sí? La ruralidad hoy no la podemos estar pensando única y exclusivamente como campo, como agro, sino ruralidad pensada en términos de desarrollo, ¿sí? Y en las zonas, en las grandes ciudades, tenemos contextos de ruralidad, tenemos escenarios rurales que están de la mano con las vulnerabilidades de las poblaciones, unas poblaciones flotantes, vulnerables, con condiciones precarias, con situaciones económicas que no garantizan unos niveles de calidad de vida que les permitan reivindicarse como personas, ¿cierto? Las escuelas normales le han aportado a la ruralidad, pero hoy tenemos el reto de pensar la formación de ese maestro de cara a esas circunstancias y a esas particularidades que hay en los contextos. Cuando uno revisa estadísticas de quiénes son los maestros que están en las zonas rurales, uno reconoce que son maestros normalistas. O sea, gran parte de los niños y de las niñas ya pensando en la ruralidad como campo, lo alejado de la ciudad, etcétera, etcétera, allá hay un maestro normalista. Un maestro normalista que trabaja con la comunidad, que hace con la comunidad, lo llaman, se me escapa en este momento, fue actor vivo de la comunidad, porque ese deposita a la comunidad su confianza, lo ve como un garante de desarrollo de posibilidades. Otro aporte que hace la escuela normal es pensarse en unas prácticas pedagógicas cimentadas también en asuntos de la vocación. En la escuela normal se desarrolla, se despierta la profesión de maestro más allá de la profesionalidad, y se asume como una razón de vida, se asume como una experiencia de vida, de alguna manera recrea la vida y el sentir de quien se forma como maestro. Y uno lo ve cuando uno tiene la oportunidad de enfrentarse a estudiantes que también están desde otros lugares formándose como maestros. Uno reconoce en esos auditorios quién es el maestro normalista, quién está allí continuando su formación como licenciado, que lo hace distinto al que no ha pasado por una escuela normal, porque en las escuelas normales se vive, se piensa, se disfruta ese saber pedagógico. En relación con la pregunta de cómo podríamos estrechar unas relaciones de acompañamiento entre la normal y la Universidad del Valle, y la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en particular, yo lo propongo de la siguiente manera. Primero, acortar la distancia entre teoría y práctica. Y acortar esa distancia entre teoría y práctica significa darle lugar a las experiencias que se encuentran en las escuelas normales. Es decir, darle un lugar de discurso, un lugar de reconocimiento al saber que allí se está. En las escuelas normales hay unos saberes que merecen ser reconocidos, valorados y, por qué no, universalizados. En un segundo momento, poder desarrollar unas prácticas pedagógicas en conjunto que nos permitan transitar de unas prácticas rutinizadas a unas prácticas reflexionadas, a unas prácticas que le den sentido al quehacer y al hacer del maestro, tanto como normalista como licenciado. En ese orden de ideas, directamente sería el establecer unos convenios de cooperación académica interinstitucional que posibiliten implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter académico, proyectos de carácter científico y cultural en los campos en que cada una de nuestras
instituciones lo tenemos, ¿cierto? No se trata de que nos volvamos iguales porque nunca seremos iguales, pero que sí podamos reconocer que podemos crecer juntas. Otro elemento sería realizar programas y proyectos conjuntos de docencia y de investigación y de extensión. Y en ese orden de ideas, propiciar la participación de docentes e investigadores en actividades conjuntas a fin de intercambiar experiencias y el desarrollo de proyectos comunes. Intercambiar documentos, materiales e informaciones referentes a la docencia, a la investigación, a la extensión, a los temas muy particulares a los cuales estamos cada una por su naturaleza dedicada, ¿cierto? La universidad tiene mucho que contarnos y nosotros también tendríamos mucho que contar. Además podríamos aprovechar las particularidades que podríamos reconocer una cartografía, ¿no?, de los estudiantes de los programas que oferta la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, como las cartografías que nosotros como escuelas normales también tenemos. Somos normales que estamos ubicadas en distintos territorios y esa diferencia de territorios pues nos da unas improntas que nos permiten tener nuestras propias particularidades y buscar nuestros propios rumbos. Y hay una cosa, cerraría con esto, que podría sonar loco pero no imposible, y es poder permitir la movilidad académica entre estudiantes y docentes, ¿cierto? Sería maravilloso que nuestros estudiantes de las escuelas normales pudieran participar directamente de cursos que oferta la facultad y que a su vez los estudiantes de la licenciatura de ustedes pudieran también vivir lo que es la escuela normal, una movilidad académica. Y cierro con una reflexión en relación de cómo entender lo superior. Personalmente, yo nunca he entendido la nominación de escuela normal superior como un equipamiento a la educación superior como nivel. He entendido lo superior como aquello que le da una impronta a las escuelas normales que las diferencia de otras instituciones parecidas a ellas en el contexto de la ley 715, sino que tiene la diferencia porque está encargada de la formación del maestro. Lo superior para pensarnos unas estructuras conceptuales que nos permitan darle lugar a una formación de un maestro de cara al tiempo y en los tiempos. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que las escuelas normales han hecho un aporte supremamente grande y es que ha sido siempre un centro de formación. Entonces por ahí han pasado muchísimos maestros que están hoy ubicados a lo largo y ancho del territorio colombiano. A todo lugar donde uno va hay un normalista, de cualquier escuela normal de Colombia, de la 137, pero siempre, en cualquier territorio colombiano, en cualquier contexto, sea rural, urbano, sea cualquier universitario, de escuela, de colegio, ahí hay un maestro que ha sido egresado de la escuela normal. Entonces, por ser ese centro de formación, yo creo que el aporte que hace a Colombia es muy grande, por eso no se pueden acabar. Pero hay un vacío, digamos que estamos solitas, somos unas escuelas normales que hacemos con lo que nosotros pensamos que se hace. Entonces ahí es donde el acompañamiento de la universidad es supremamente grandioso para enriquecer todos esos procesos en la medida en que establezcamos esas redes. Como articular las diferentes escuelas normales para establecer esas redes, para que hagamos diálogos con la universidad y podamos llevar a cabo procesos de investigación, que los estudiantes de una escuela normal puedan ir a hacer pasantías a otra escuela normal, que puedan hacer pasantías en la universidad, pues eso es un modo de que se puedan enriquecer esas relaciones que hay entre la escuela y la universidad.
Necesitamos que la universidad reconozca, visibilice ese saber pedagógico que han construido las escuelas normales a lo largo de toda su tradición, el saber pedagógico de muchas cosas, o sea, de la formación de maestros para la ruralidad, pero también de formación de maestros para que atiendan a la primera infancia, pero también un saber pedagógico que ha construido en el ejercicio de formar maestros que son capaces de liderar procesos de cualificación. Entonces las escuelas normales tenemos un saber, y es que hacemos todo el tiempo eventos que permiten la circulación de ese saber construido. Entonces estamos haciendo conversatorios, simposios, eventos académicos que generan reflexión al interior de la escuela, y es un modo como las escuelas como que se visibilizan y comparten de una u otra manera ese saber que han construido. Entonces ese hacer coinvestigadores con las escuelas normales, pero también con las facultades de educación, pues permite que se reconozcan esas competencias que las escuelas normales, que los maestros de las escuelas normales poco a poco hemos ido como desarrollando. Que los estudiantes de nuestras escuelas normales puedan tener una continuidad en su formación de educación superior, eso sería un aporte supremamente importante de la universidad. Pues si bien es cierto, tenemos unos estudiantes que muchos ingresan al programa de formación complementaria porque no tienen otra cosa que estudiar, porque no tienen los recursos para, digamos, estar en otra profesión, pero que estando ahí en la escuela y viviendo todo el proceso de formación se enamoran de esa profesión docente, y al final terminan amando ser maestros. Entonces, ¿cómo se permite que esos maestros que salen egresados de los programas de formación complementaria continúen con su formación profesional en las universidades? Entonces, esa continuidad sería un elemento muy importante. El reto sería buscar cómo, de qué manera se revisan los planes de estudio, se revisan esos modelos desde los cuales estamos haciendo esa formación de maestros, para que haya una armonización de esos currículos que permita el paso de los normalistas, de los maestros en formación a la universidad. Esa armonización que, si bien es cierto, digamos que en nuestra escuela trabajamos por desarrollo de competencias a lo largo de cada uno de los semestres, pero que al pasar a la universidad, pues a veces las universidades no tienen esa misma estructura de desarrollo de competencias. Entonces, lo que uno hace en la escuela normal, digamos que es bajar, o sea, disgregar eso que nosotros tratamos de potenciar, que es el desarrollo de unas competencias específicas por cada uno de los semestres, y colocarlo en asignaturas para poder que el tránsito a la universidad pues sea más fácil y les homologuen, digamos, toda la parte de las pedagógicas, que son como las áreas que les homologan a los maestros en formación cuando entran a la universidad. Pero entonces que en esa armonización del currículo pues se tenga en cuenta como eso, esas habilidades, esas destrezas, esas competencias que desarrollamos en cada uno de nuestros maestros en formación, y esa experiencia que tienen los maestros en práctica pedagógica, pues porque nuestros maestros empiezan a hacer práctica desde el semestre de inducción, desde el primer semestre hasta el último semestre, están permanentemente haciendo práctica pedagógica en diferentes contextos, y pienso que eso es uno de los aspectos que se debe tener en cuenta para que el estudiante, cuando ingrese a la universidad, pues el tránsito sea como más fácil. Pienso que la escuela tiene que pensarse en eso, digamos que en otra institución diferente que no es una escuela normal y que saca estudiantes egresados en 11, digamos que en Roldanillo, por ejemplo, encontramos que hay unas instituciones educativas que cuando los estudiantes salen de 11 salen con doble titulación, es decir, que están en 11 pero están estudiando algún curso con el SENA, entonces salen estudiantes de 11 pero con un plus
que es como técnico en el SENA en algo, ¿listo? Entonces digamos que esas posibilidades que tienen otras instituciones educativas, pues la deberían tener las escuelas normales. Entonces, como en la media, en nuestra escuela normal, en la media de los estudiantes de 10º y 11, pues reciben un plus cuando salen de 11 para que sea un incentivo para continuar, digamos, con su formación como docentes, pero que si salen en 11 y no quieren seguir siendo docentes, pues tengan algo, tengan una formación con una profundización digamos que en carreras afines con la docencia, pero que permita que tengan unos créditos que se validen o que puedan validar en cualquier otra carrera que puedan escoger. Porque si bien es cierto, pues formamos maestros 100%, pues hay unos estudiantes, hay un porcentaje de estudiantes que salen de 11 y no quieren ser maestros. Pero entonces, ¿cómo no descuidamos ese porcentaje de estudiantes y también le damos salida para que nuestras escuelas normales como que enriquezcan esa parte? Sería muy interesante conformar una mesa de trabajo, conformar un equipo de trabajo desde la Facultad de Educación y Pedagogía con las escuelas normales. Allí se inician unas interlocuciones interesantes y válidas. Me tocó la más fea, ¿no? Porque ya el tiempo se va agotando, porque el maestro tiene esa cualidad que es la palabra, ¿no? El ponerse una palabra, muy chévere. Quería recordar que hace un año estábamos en una movilización, en un estallido social. Recordemos, hace un año había, sí, estamos hablando del estallido social que empezó el 28 de abril del año pasado. Cuando decíamos, yo quiero tener aquí un diálogo alrededor de lo real y lo ideal. Y podemos decir desde el lugar de lo ideal que las normales están haciendo unos aportes enormes, en términos de los laboratorios de ciudad que son, naturalmente. Y como en las escuelas normales, sí que debería ser en todas las instituciones del país, laboratorios de ciudad, laboratorios de sociedad, o sea, lo que se hace ahí tiene que proyectarse hacia su vida futura. Y por eso recordaba el paro o la movilización o el estallido que hubo hace un año, cuando yo le decía a los profes, venga, se empezó a hablar de la necesidad de reponer un tiempo, ¿sí? Porque los profesores entraron en paro y entonces ese tiempo hay que reponerlo para poder seguirle pagando el sueldo. Yo les decía, pero venga, ¿cómo está la conexión? Porque yo les decía, profes, es posible que nosotros pensemos la escuela, o sea, los campos de conocimiento, las áreas de conocimiento, los núcleos temáticos, en una desconexión con lo social y con la sociedad. ¿Eso se puede pensar así? Porque ellos decían, no, es que estamos en paro, ¿cómo vamos a dar clase? Es una cosa y esto otra cosa. Yo digo, pero esto es absurdo pensar que lo social, en términos de la movilización, en términos de los derechos, está desconectado de la formación que estamos haciendo en las escuelas. Eso no puede ser. Yo le decía, si hubiéramos pensado en que en el proceso formativo se hubieran desarrollado foros, se hubieran desarrollado conversatorios, hubiéramos traído a los estudiantes a hablar de qué es lo que es cómo es que funciona el Estado, cómo es que funciona la sociedad, no hubiera necesidad de haber diseñado planes para compensar el tiempo, para reponerlo, porque estuvimos trabajando con los estudiantes. Y ahí yo estoy en desacuerdo con todo lo que ha significado esa cuestión de lo gremial y cómo desde esa perspectiva decimos, es que sí, el aporte en lo ideal es que todos los maestros son buenos. Lo decía Nelson Alarcón hace unos buenos meses, creo que todavía ha sido el presidente de FECODE, ya no, todavía sigue siendo el presidente, no recuerdo ya, pero en ese entonces era el presidente, recién electo presidente de FECODE. Lo entrevistaron en una emisora y él decía, es que el 100% de los maestros es excelente. Y yo tengo que decir, no es posible que nosotros pensemos en esa generalización tan utópica y tan ideal. Y tampoco es cierto que nosotros egresemos 100% normalistas que van a transformar sus sociedades y sus colectivos, tampoco es cierto. O sea, ahí tenemos que ser un poco realistas y ahí tenemos que empezar a hablar de cuál es ese ideal de lo que queremos hacer nosotros. El ideal es que las normales, ese es el aporte, sean verdaderos laboratorios de sociedad para que la conexión escuela y sociedad funcione de una manera más real. Eso es un punto importante. Lo otro es que tenemos que empezar a ver los resultados. Es que a veces decimos, venga, pero es que las pruebas saber, las pruebas PISA, y entonces no, estamos en función del resultado, estamos en función de la prueba.
Pero si nosotros empezamos a tramitar lo que realmente nos corresponde en términos académicos y curriculares, eso es el agregado, es la consecuencia. Y no vamos a tener que entrenarlos con predictes, entrenarlos con procesos, no, se van dando los resultados. Otro aspecto que tiene que ver de aporte con la... Uy, se me va, tengo las gafas de lejano. Bueno, tiene que ver con la práctica pedagógica. Indudablemente las escuelas normales aportan ese ejercicio en términos de las prácticas que hacen los estudiantes en términos pedagógicos. Bueno, otro componente, relación, eso lo venimos trabajando, la relación de las facultades de educación, de las escuelas normales superiores. Eso creo que es necesario que se empiece a articular. Nosotros tenemos que hacer un paso en la formación. Y claro, las escuelas normales por tradición usted es normalista, usted sabe hacer carteleras, usted sabe escribir bien, usted sabe manejar bien el FOMI, usted sabe cortar aquí. Entonces, a veces se reduce la formación normalista a la instrumentalización de las metodologías o las didácticas. Y ahí tenemos que empezar a replantear la cuestión. Entonces, en ese proceso de establecer redes de conocimiento y formación, en establecer procesos de investigación, que ese es el reto que tenemos con la universidad. Sí, cómo empezamos a reivindicar grupos de investigación, que lamentablemente ese es el limbo, el vacío que tenemos como escuelas normales. No sé hasta qué punto podemos organizar los grupos de investigación. ¿Ya? ¿Se acabó? Ok, lo estoy haciendo, que very good. Bien, no, de verdad que el tiempo, la chicharra. Otro proceso también tiene que ver con que las normales y las facultades de educación tienen que ser compartidas en términos de los laboratorios de práctica, los laboratorios, digamos, pedagógicos. Eso ahí tiene que funcionar en doble vía, como lo planteaba Laura. Y lo tercero, que creo que también es importante que se tenga en cuenta, es que, y es el vacío que tenemos, lamentablemente en términos de políticas, por efectos financieros, económicos, de las mismas políticas del ministerio, no nos categorizan como educación superior. Y ese es un limitante que tenemos que empezar a trabajar desde las asociaciones, desde los gremios, desde lo que sea, e empezar a decir, bueno, es que nosotros sí tenemos un lugar en la educación superior y necesitamos unas políticas y unas regulaciones que nos den ese estatuto. Entonces, yo creo que ahí están como los aportes para que nosotros podamos decir, sí, las escuelas normales le están apostando a ese beneficio social, a ese beneficio formativo, académico, pero que también tenemos que empezar a establecer una reivindicación del nombre de las escuelas normales. Si bien nosotros estamos en esa lógica ideal de que es el deber ser de las escuelas normales, la realidad es que no nos está pasando, porque las mismas políticas nos están limitando en términos de planta, de financiación, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para los panelistas.